Nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:16. Estamos saludando ya a nuestro panel siguiente. Les hemos planteado una pregunta que es: ¿la tarea de fiscalización aún no da resultados o resulta imposible, sobre todo en la parte política? En la del tema jurídico parecería que, en la parte de la justicia, digamos, parecería que algo se está haciendo. No sé, están ya con nosotros la doctora María Paula Romo, el doctor Ricardo Reyes, el doctor Ramiro Román y el señor doctor Stalin Raza, a quienes les agradecemos por acompañarnos. Y primero diría yo al doctor Ramiro Román: esta Comisión Nacional Anticorrupción, enjuiciada, vapuleada algunas veces por el expresidente, reconocida por el país, ¿encuentra sentido ya a que hay fiscalización? En el Congreso el tema de, por ejemplo, del señor doctor Gustavo Yal no pasó, no hay juicio político, parece que todo está bien, no hay juicio político al vicepresidente. Es posible que ahora sí, tenemos un vicepresidente detenido también. ¿Qué valoramos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Para mí es un gusto inmenso estar con tan distinguidos panelistas. Comienzo desde la dama. Por mí es un gusto, María Paula. Para mí es un gusto estar con Stalin, con Terro. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bien, el primer punto de vista que salta en este momento a todos los ecuatorianos y se ve en la Comisión Anticorrupción es de que lo que denunciamos hace un año y medio, hace 2 años, lo único es que ha sido cierto, ha sido verdadero. Nosotros hemos recibido enjuiciamientos penales, hemos tenido 7 enjuiciamientos, hay todavía algunos que están con vida y claro, estamos en manos de la justicia, una justicia que también vemos que está investigada. A sus máximos representantes se los tiene justamente en una posición política que, independientemente de lo que opine el CAL, opinen tantas autoridades o funcionarios de diferentes momentos, lo único que vemos es de que el tema Manduriacu, el tema Refinería del Pacífico, todo lo que son hidroeléctricas, y hago claro algo que es muy importante. El caso Caminosca, que denunció la Comisión Anticorrupción, ni siquiera la Fiscalía General comienza, aparte de hacer reconocer la denuncia respectiva. Y a base de eso no hay diligencias de la Fiscalía topando Caminosca, que es mucho más grande el problema y más grave el problema que la misma Odebrecht. Porque Odebrecht solamente es constructora y topa muchos momentos con Caminosca y Caminosca con Odebrecht. Entonces yo creo que sinceramente la justicia o la fiscalía, los jueces nos deben mucho todavía por investigar y por hacer justicia. Y en segundo lugar, yo creo que cuando se topan delitos medios o delitos menores o delitos que no pasan de 5 años de prisión, lo único que están haciendo es al revés las cosas. Se hablaba justamente uno de los asuntos en la comisión en el sentido de establecer de que hay delitos que son organizativos, hay delitos que se habla de otra manera, como el peculado, por ejemplo, y eso no ha sido topado todavía, sino una asociación delito fin. Bueno, nosotros estamos justamente insistiendo a Fiscalía, porque ya hemos reconocido la denuncia en el caso Caminosca, y creemos que esto de hidroeléctricas tiene que seguirse ampliando, porque incluso hay demandas del presidente de Alianza País de Pichincha contra 2 de nuestros compañeros, el señor Baroja contra Jorge Rodríguez y Germán Rodas. Entonces no solamente hay juicios penales, como nos han hecho a todos los miembros de la comisión, que incluso el señor Carlos Polit, que ahora vemos que es prófugo y que esté en Miami, que ojalá esté cumpliendo las medidas de sustitución, porque eso no sé si la Fiscalía está haciendo el seguimiento y los jueces haciendo seguimiento del cumplimiento de las medidas sustitutivas. Realmente lo único que ha hecho es mantener latente. Y tenemos juicios como los DRUF, las denuncias de los helicópteros DRUF, es otro tema, eso es armas.
Entonces, hay cosas que están totalmente quedadas en la justicia. Ahora se está dando solamente matices de Odebrecht, pero siempre haré de acuerdo que en este efecto de asuntos de corrupción está sumamente amplio. Así sería el comienzo, Francisco, y es la verdad que tenemos, ¿no? María Paula, bienvenida, buenos días. Entonces, aquí hay también un componente político, ya no solo es de la justicia, sino que los 10 años están pasando factura a un ejercicio autoritario del poder. ¿Y cómo rescatamos la fiscalización? Tanto esa que estaba encargada al Consejo de Participación Ciudadana como al Congreso por obligaciones constitucionales. ¿Se puede rescatar? ¿Hay espacio? ¿Estamos caminando? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a mis colegas de panel. Qué gusto compartir la charla con ustedes. Efectivamente hay una doble dimensión de lo que está pasando en este momento en el país, ¿no es cierto? Hay un análisis desde el punto de vista de lo jurídico y desde lo político, y creo que desde ambas perspectivas esto está apenas empezando. Desde el punto de vista de lo jurídico, es solamente el caso Odebrecht, que como bien lo decía hace un minuto Ramiro, pues es solamente una de las constructoras, es solamente uno de los temas. Hay muchísimos procesos, denuncias pendientes, y la justicia todavía tiene mucho que explicarle al país, y la política tiene más todavía que explicarle. Porque si es que nosotros analizamos, yo he oído algunas voces, sobre todo estas voces de defensores de Glass ahora en el país, cada vez son menos, pero sorprendentemente existen y con unos argumentos cada día más insólitos. Pero yo he oído algunos escandalizados por el tema de los órganos de control. ¿Cómo se va a poner en duda los órganos de control? Yo creo que todavía no terminamos de asimilar lo que implica que el contralor esté siendo procesado, investigado, haya sido destituido por delitos que cometió exactamente en el ejercicio de su cargo. O sea, estamos hablando de que los temas de corrupción llegaron a los cargos más altos, a los lugares más insólitos, y esos son los cargos de los que ahora se está hablando. En la Asamblea dicen, no, hemos tomado la decisión de que la justicia sea la que se encargue de Glass. Perdóneme, eso no se llama tomar decisión. La Asamblea ha hecho lo mismo que viene haciendo desde hace muchos años, evitar decidir, evitar tomar una decisión sobre Glass, evitar hacer su papel. Si la justicia sentencia a Glass, primero por asociación ilícita y luego espero que por una serie de otros delitos, pero si la justicia llega a sentenciar a Glass, eso no puede permitirnos que nos olvidemos de la gran omisión de la Asamblea Nacional. La Asamblea, para destituir al vicepresidente, para hacerle un juicio político, no requiere que haya sentencia previa. Pero piden lo pruebas. que hay no, es que no, eso es parte de lo que está sucediendo hoy. Ellos no requieren sentencia previa, ese es un juzgamiento político. Y si solamente nos fijamos en lo que ha dicho Jorge Glass en su renuncia a la vicepresidencia del movimiento político, pues uno dice, lo mínimo que habría que pedirle es que trate con la misma consideración al país, ya que él tiene la delicadeza, entre comillas, de renunciar a la vicepresidencia de su movimiento para no ponerlo en entredicho, para no hacerle pasar vergüenzas de que el vicepresidente del movimiento está preso. Pues lo mínimo que debería hacer con el país a estas alturas es evitarnos la vergüenza de tener un vicepresidente que está preso y que cada día nos enteramos de cosas peores. Lo que hoy dice la portada del Expreso y que se discutía ya hace algunos días, que en los documentos entregados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, varias transferencias se registran con la línea tío. O sea, las transferencias de dinero de Odebrecht se registran con el título tío. Le oímos la semana pasada al señor Santos, al que era el representante de Odebrecht en el Ecuador, decir que el vicepresidente de la República le preguntaba escribiendo en la tablet si es que ya hizo los pagos. O sea, lo que esto representa para el país es increíble. Y desde el punto de vista de la política… Vicepresidente, ¿dónde están las pruebas de eso? Bueno, creo que con eso ya rayamos en el cinismo que ha sido la estrategia de defensa del vicepresidente, porque lo que tenemos es una gran cantidad de testimonios, son las delaciones de alguien que está, o sea, que por cada una de estas cosas que dice tendrá que asumir una responsabilidad que lo lleva preso, que está haciendo que una empresa entera
haya sido involucrada en la trama de corrupción más grande del continente. En otros países hay expresidentes presos, procesados, y aquí nos siguen diciendo, bueno, que me encuentren más o menos contando los billetes. Y el día que los encuentran contando los billetes, dicen, ya no lo he visto nunca, ¿no? Entonces, todo lo que nos decía, bueno, que nos encuentren casi que contando los billetes uno tras otro, ya vimos esos videos también. Pero desde el punto de vista de la política aún no ha pasado nada. O sea, lo más grave que ha pasado desde el punto de vista de la política es que el presidente Moreno le retire las funciones al vicepresidente Glass. Pero la Asamblea no ha hecho nada. El movimiento al que pertenece el vicepresidente no ha hecho nada. Al revés, lo que vemos es lo que parece ser un conflicto en donde unos deciden cerrar filas y otros deciden mirar para otro lado. Pero enfrentar esto, yo creo que todavía se han quedado cortos. La política se sigue quedando corta ahí. Doctor Raza, bienvenido, buenos días. Entonces, si la política se queda corto, ¿cómo dinamizamos la parte judicial? O sea, hay un trabajo de la comisión que Ramiro Román nos comenta y ratifica y dice, oigan, nosotros venimos trabajando. Pero claro, la prensa podríamos decir, los 10 años hemos pasado diciendo también esto y respaldando estos procesos. El vicepresidente podría mañana incluso levantarse y ponerle medidas sustitutivas, que salga de la cárcel. ¿Cómo ve usted? ¿Qué podría pasar mañana y si lo que está haciendo el fiscal es lo que debió haber hecho en la calificación del delito, cambiar, cuando ordenaron la prisión, cambiar la tipificación del mismo? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Francisco, buenos días a la compañera, compañeros del panel, buenos días a la audiencia. Mire, lo que pasa es que en realidad las dos cosas deben ir juntas, no están divorciadas. La política y lo judicial interactúan y deben interactuar. Y aquí María Paula nos ha hecho reflexionar mucho sobre las omisiones en la parte política del movimiento y de la facción que cierra filas a favor de Glass, que parece que sigue siendo mayoritaria, porque a la final la resolución del movimiento como tal es insistir en el respeto al principio de inocencia, e insistir en la independencia de las funciones, e insistir en que no se presione a la justicia. Esa es la proclama oficial, por lo menos, no desmentida por nadie, del movimiento Alianza País. Entonces, razonablemente uno piensa que todavía esa facción sigue siendo mayoritaria. Después vemos cosas impresentables como la negativa del CAL a procesar el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura y del señor Llaga a la cabeza. Entonces, claramente la facción mayoritaria de Alianza País sigue es además mayoritaria en la Asamblea. O por lo menos la que todavía se sigue imponiendo, porque no se ha visto, aparte de voces aisladas del propio presidente de la Asamblea y de algunos otros asambleístas, no se ha visto una definición en ese tema. Lo que se ha visto en los hechos, concretamente, es que el CAL sigue archivando juicios políticos, el CAL sigue exigiendo, sobreexigiendo el estándar de prueba que se debe presentar para esos juicios políticos y sigue blindando un proceso como estos. Y cuando conversábamos sobre esto con Ramiro afuera de micrófonos, él decía con bastante acierto, lo que pasa es que hay que mirar cuál es el origen de estas cosas, y el origen está en algunos decretos que se dieron delegando ciertas funciones a ciertos funcionarios. Y hay que ver en los procesos que ahora van y que deben ser investigados, no solo en el tema de Brecht, sino en otros temas que van a salir pronto, Petrochina, Caminosca, etcétera, habrá que ver quiénes fueron los miembros de esos directorios. Y vayan ustedes a ver los nombres. Y asocien si esos nombres no están acaso ocupando curules en la Asamblea. Y ahí van a encontrar la explicación de por qué esa cerrada de filas. Ya en lo que tiene que ver con en la parte judicial, el fiscal ha hecho lo que le tocaba hacer, o sea, no podía hacer menos. Y gracias a que no ha hecho menos, se ha granjeado que en la consulta popular le conserven 6 meses a prueba, a él y a los demás órganos de control. No hubo una reformulación de cargos, que era lo esperable, porque se está procesando el delito medio. Claro. La asociación ilícita para cometer delitos. ¿Cuáles delitos? ¿Para qué se asociaron esta gente? Él ha anunciado que va a abrir nuevas investigaciones y nuevos procesos, pero debió haberlo hecho junto con este, porque además en este proceso, y solo en este, es donde se autorizó el enjuiciamiento penal del vicepresidente Glass. Y si se piensan abrir nuevos juicios penales en contra de él, necesitan nuevas autorizaciones de la Asamblea Nacional. ¿Para cada juicio se necesita una? Claro, por supuesto. Por lo menos mientras él siga siendo vicepresidente. Parece que eso también está en camino Bueno, él ha dicho que no va a renunciar. Sí, él no va a renunciar, demostrando una falta de sensibilidad y
y haciendo exhibición de una irresponsabilidad absoluta con el país, porque más allá de su situación personal, él debe pensar en su rol institucional. Y hay que precautelar ese rol institucional de vicepresidente de la República. Y si tiene problemas de orden personal como los tiene, más todavía asociados a su exfunción de vicepresidente de la República, nada menos, debe pensar en dar ese paso al costado. Si no lo hace, queda la alternativa de que la Asamblea siga el juicio político, pero ya vemos cómo está procediendo la Asamblea. Si está archivando el juicio en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Piensan ustedes que va a iniciar un nuevo juicio político la oposición y que el CAL le va a dar paso con la composición de asambleístas que tiene el CAL? Y ahí entonces lo que es importante es que la ciudadanía esté alertada y vaya a ver pues lo que decía Ramiro Román afuera. Si acaso los asambleístas que forman parte de ese CAL no formaban parte de los directorios, claro, o qué funciones ocupaban antes en la función ejecutiva. O sea que aquí hay un entramado mayor que mezcló la asamblea con el ejercicio de la función pública anterior. Pero por supuesto, o sea, no de otra manera se explica el por qué siguen blindando y siguen manteniendo esa posición. Y ahí empecemos a hablar las cosas como son. Empecemos a ver cuál era el rol de la gente sobresaliente en esa línea de defensa a ultranza del vicepresidente. Doctor Reyes, bienvenido. A usted le preguntaría, el vicepresidente ha dicho que va a tomar vacaciones. Y claro, ahí viene una gran discusión, ¿no? ¿Vacaciones de qué? ¿Será del periodo anterior? Parece que no ha tomado los 4 años vacaciones. ¿Esto es posible? ¿Alguien puede tomar vacaciones para estar en la cárcel? ¿Cómo mira usted eso? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Un gusto estar aquí con tan distinguidos profesionales. Y bueno, en cuestiones de la situación jurídica del vicepresidente, yo sigo sosteniendo que esto es un tongo, es un engaño. ¿Por qué? Porque si bien el fiscal general del Estado ha pedido una medida cautelar privativa de libertad, totalmente arbitraria, totalmente ilegítima, yo vengo acá a dar un punto de vista jurídico, yo no soy político, y desde el punto de vista jurídico la prisión preventiva dictada para el vicepresidente de la República es totalmente arbitraria e ilegítima. No se tenía que haber dado. Permítame hacer solo una cosa, porque yo en cambio promuevo que la gente haga política. ¿A usted le parece que la actividad política no va con ser un buen jurista? Sí, efectivamente, pero no, solo hay que puntualizar una cosa. En el tema jurídico se tiene estándares, se tiene las leyes, se tiene decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay que acatarlos. Por sobre los temas de interés político, por la coyuntura que exista del caso, no. Hay que primero respetar los derechos de las personas, ¿sí? Si es que esto tiene un tinte político, que obviamente lo tiene, siempre hay que precautelar los derechos de las personas, el derecho a ser presumido inocente. Y es justo eso lo que está reclamando el vicepresidente Glass, ¿no? Que le den la posibilidad de todavía ser inocente y que ¿dónde están las pruebas? Le dice, oiga, pero están recibiendo la delación de una empresa delincuente a la que yo, cuando me dijeron algo que no, casi le saco a patadas, pero firmaron el contrato. Efectivamente, a ver, vemos que en primer lugar se está procesando por los delitos más leves. Los delitos, es decir, Fiscalía comenzó primero poniéndose los zapatos y después queriendo ponerse las medias. ¿Por qué? Porque Fiscalía tenía que procesar por ejemplo, peculado, que, claro, todo el mundo decía que necesitaban de un informe de Contraloría, etcétera, etcétera. Ya existe pues un informe de Contraloría con presunciones de responsabilidad penal en el tema de Campo Singue, en contra del vicepresidente. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. Fiscalía se ha quedado totalmente inactiva, callada. En este caso, del caso Odebrecht, claro, procesan al vicepresidente de la República por cómplice de una asociación ilícita, ni siquiera por autor, porque estos delitos son calificados mediante autoría por infracción del deber, por dominio del hecho, y el dominio del hecho todo el mundo sabía que tenía el vicepresidente de la República, es decir, tenía que formular cargos y tenía que iniciarse un proceso por un delito mucho más grave que el de asociación ilícita. Iniciado este proceso de asociación ilícita como cómplice, ¿sí?, esto implica que el vicepresidente de la República está enfrentando una pena más o menos de 1/3 a la mitad de la impuesta por el autor, es decir, más o menos una pena de 1 año, 1 año y medio como máximo. Y teniendo en cuenta que aquí en el Ecuador la prisión preventiva puede durar 1 año, esta institución, esta figura de prisión preventiva se la está tomando
como una forma de pena anticipada. Ya. Lo que expresamente prohíbe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidencialmente en el caso Tibi versus Ecuador, en donde prohíbe que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de pena anticipada. Y esta prisión preventiva dictada por el vicepresidente, obviamente se lo está tomando como una forma de pena anticipada. Para terminar, en cuestión de política, hemos visto que el CAL ha bloqueado todos los intentos de juicios políticos para el vicepresidente, hoy para el... Incluso al Contralor, aunque después le hicieron uno. Hoy al presidente del Consejo de la Judicatura, claro, amparándose en qué. En que no existe la totalidad de las pruebas o no existen pruebas suficientes para dar paso al juicio político. Y como yo he escuchado siempre en todas las entrevistas de los asambleístas de Alianza País, siempre se basan o se escudan en el debido proceso. Claro, se les pregunta por qué no dieron paso. Bueno, es que existe un debido proceso, el debido proceso se siguió y bueno, el debido proceso ha determinado que no existen pruebas, etcétera, etcétera. Claro, pues esto es un debido proceso tramposo, amañatado Claro, es que ellos controlan todo. Ellos tienen mayoría en el CAL, controlan la justicia, y hemos visto cómo han controlado la justicia estos años por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cómo hablamos de un debido proceso si es que ellos mismos, incluso el asambleísta Bernal que presentó el pedido para juicio político del señor Yalc, en la entrevista que le hicieron los medios de comunicación, dijo que presentó más de 40 documentos en donde se evidencia la metida de mano de justicia por parte de los jueces. Claro, y la versión de los propios jueces que acudieron, obviamente, ¿no? y en las denuncias que interpusieron los jueces. ¿Y el CAL qué ha hecho? Simplemente bloquear ese pedido, aduciendo que no existen pruebas. Ya vemos la posición. Ramiro, entonces, ¿cómo desbloqueamos esto? ¿Es una decisión política? ¿Tenemos que esperar que el movimiento país resuelva sus diferencias internas? Y antes de eso yo quisiera que escuchen lo que el señor presidente Moreno dijo ayer sobre las funciones del Estado. Y la independencia de funciones es fundamental para que un Estado funcione de manera adecuada. Una justicia maniatada, no puede haber desgracia más grande. Es por eso que a la justicia que se manifiesta que ha estado maniatada, pues hay que darle libertad de acción, autonomía de acción. Caso contrario, lo único que vamos a encontrar es que sea la voluntad de un mandatario la que termine la direccionalidad de la justicia. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que actuar también allí para ir corrigiendo las fallas. No nos olvidemos que la nueva justicia que fue inaugurada con la Constitución de Montecristi tenía parámetros bastante claros de cómo debía comportarse la justicia. Todas las acciones que les dijeron aquellos principios de Montecristi que vinieron luego, pues no es el comportamiento que debe tener la justicia. Yo creo que tiene muchísimo que ver el comportamiento del mandatario y las personas que dirijan esos espacios. Pero vuelvo a recalcar, la única tarea que le corresponde a un mandatario es la de permitir que cada función ejerza sus actividades de forma autonómica. Parecería entonces, Ramiro, que recoge el pensamiento que había que digamos que no es una cosa sino respetar la norma, ¿no? Mire, Francisco, yo tengo dos lecturas. ¿Ya? Primero, aquí se ha dado el reciclaje desde el gobierno anterior de muchas personas. Ocupan cargos en varios lugares. Uno de ellos ha sido el doctor Yal, secretario de la presidencia, pasó a ser ministro del Interior, ministro de Justicia, presidente del Consejo de la Judicatura. Punto uno. Punto dos. Cuando se hacen procesos, y yo siempre digo, ahora aparecen hermanos siameses. Dicen que ahora ya hay hermanos siameses, por ejemplo, en el caso de Brecht, y hablan de los tíos, de los sobrinos, etc. Y en esta misma emisora yo había dicho todas las claves que utilizaban. Las claves, sí. Para identificarse, pues. Es cierto que dentro de los casos se dan claves, porque así, aparte de conformar offshore, tener dineros en el exterior, llevarse nuestro dinero al exterior, cambiando nombres, teniendo representantes diferentes, personas diferentes, es decir, ocultando todo. Hay algo que hay que tomar en cuenta. La primera, ¿sabe cuál es la preocupación que yo tengo? Y tenemos en la Comisión Anticorrupción, y lo voy a hacer público ahora.
Y yo agradezco a los compañeros de la comisión que me dijeron, hazlo público, es necesario hacer esto público. La suspensión condicional de la pena. ¿Por qué yo le trato este tema al doctor Vaca y a los jueces de la Corte Nacional? Está el doctor Jurado ahora, vendrán otros, etcétera. Mire, el artículo 630, porque eso hay que tener cuidado por la asociación ilícita, que la pena no pasa de 5 años. Dice, la suspensión condicional de la pena se da: ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición por parte de la misma audiencia a juicio y dentro de 24 horas posteriores, siempre que concluya los siguientes requisitos. Y el primer requisito es que la pena prevista de libertad para la conducta no exceda de 5 años. Es decir, ¿qué nos están haciendo? Están en ese marco ahí. Primero, nos están haciendo un juicio de asociación ilícita como delito medio, con pena de 5 años. Como piden pruebas, me imagino que ojalá termine la audiencia en la etapa intermedia, llegando a audiencia para que hagan pruebas. Ahí van a pedir pruebas los asambleístas que ahora hacen actos de omisión. Yo creo que el derecho penal, que es de última ratio, está convirtiéndose en la estrella de la película. Pues. El derecho penal está solucionando todos los problemas. Y pese a que es de última ratio en el 195 de la Constitución, oportunidad y mínima intervención penal, última ratio. Pero ¿qué pasa en el Ecuador y en este caso Odebrecht? Resulta que el derecho penal comienza topando al vicepresidente, al contralor y a los funcionarios. Estoy de acuerdo, es un acto de función, es un delito especial de función. Ahí no hay incluso autoridad mediata. Y aquí tienen que trabajar bien las cosas y los jueces entender las cosas. No solamente en dogmáticas, sino lo que algo copió nuestro COIF, tan mal hecho. Yo siempre diré, el COIF es mal hecho, copiaron al revés muchas cosas, incluso no pusieron cosas. Y claro, la suspensión condicional da la capacidad de suspender una pena. Así que la pena anticipada, yo realmente, mire, hago defensas de libre ejercicio. Yo creo que una pena anticipada sí le están haciendo a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio. Yo sí creo que están haciéndolo. Incluso evitaron la suspensión condicional en lo que tiene que ver con los veedores. Portillo, que ya lo tienen en la cárcel, y a Pablo Chamber, porque eso sí no les conviene, pues. Pero ahora sí están planteando la inocencia, que tenemos que ir al principio de inocencia. Quiero dejar claro algo que sí debe ir más allá. Mire, cuando solamente hablamos de lo de Odebrecht y en el tema de Manduriaco, aparecen 3.800.000 $. Y claro, ahora hablar de 3 millones es poco, porque son miles de millones que se han llevado. Por favor, o sea, ya son los sueltos 3 millones, 1 millón, 2 millones. Ahora se nos hace tan fácil hablar así a los ecuatorianos. Ojalá podamos tener algunos toda vida con trabajo $1 millón. Pero esta gente, 3.800.000, además hacen todo lo que tienen que hacerse para hacer el ocultamiento. Y eso tiene que el fiscal investigar. ¿Qué pasa cuando él va a comenzar otros delitos? Vea, hay 2 términos que aquí en el Ecuador han hecho cualquier cosa. Y han hecho también para casos de derechos humanos, que yo les he dicho en las cortes, se lo dije al doctor Chiriboga cuando fue fiscal general. ¿Qué pasa con la concurrencia de infracciones? El delito más grave. ¿Acaso no tienen que investigar una cantidad de delitos de una vez, en un solo caso, y dando más seguridad jurídica? Hagan lo que tienen que hacer. Pero comenzaron a hablar de las conexiones. Desde el doctor Pesantes, el doctor Chiriboga, ahora viene lo mismo haciendo el doctor Vaca. Y cuando tratan eso, claro, topan los delitos más, de penas más débiles, de algunos, no sé si hablar de bagatela, pero en el fondo sí tenemos que cuidar mucho que esas partes se deba hacer en la Fiscalía. Hay otra cosa que me parece que debemos ser claros. Mire, cuando las mismas personas siguen las funciones, y hablo de Petroecuador, ve, ahí hay un decreto que nadie ha hablado en este país de esto, y creo que es importante toparlo. Es justamente el 1391, donde el expresidente Rafael Correa fue el que hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo la delegación al vicepresidente, hizo una cantidad de cosas.
Cuando hablamos en el derecho penal, tenemos que hablar del tipo subjetivo, pues el acto de conocimiento trae consigo, bueno, no sé si decir autoridad o participación, y en un momento determinado en un juicio hay responsabilidades, pues. Pero, ¿qué pasa en el fondo? Todos los que omitieron, eso le pasó al Contralor, y que oigan los asambleístas que están omitiendo actos delictivos, están pidiendo, es que hay que presentar pruebas. Los juicios penales harán pruebas, pero también se tiene que entender que ya tenemos el Código de Procesos, antes el Código de Procedimiento Civil, ahora es el Código de Procesos. ¿Acaso no tienen que aplicar las normas y la ley? Que son leyes orgánicas además, que ellos mismos las hicieron. Entonces, cuando hay una aplicación, tiene que haber acto de acción o de omisión. Sí. Y los funcionarios no pueden hacerse de lado, porque también es un delito que va, antes se decía, de actividad judicial. Yeah. Ahora estamos diciendo ya otros términos jurídicos, porque las palabras cambian nada más. Pero, ¿cuál es el fondo del tema? Los delitos se cometen por acción y omisión. Vean, en el periódico de ahora, salió ayer también, el actual el contralor surrogante o que está reemplazando al señor Poli dice, es que se omitió por parte del anterior contralor. Entonces, los casos de omisión, que la Comisión Anticorrupción todo el tiempo manifestó y decía, justamente en el tema Manduriacu, por el cual fue suspendido el doctor Roberto Guzmán. Quiero dejar claro esto. El doctor Roberto Guzmán, que reemplazó al doctor Luis Enríquez, y el doctor Roberto Guzmán es conjuez, cuando dijo, sigue investigándose Manduriacu. Fue el Consejo de la Judicatura, doctor Yal, el consejo que usted preside, y suspendió al doctor Roberto Guzmán, 10 días sin sueldo, y dejaron de investigar. Y llegó en una semana el doctor Enrique después a reemplazar al conjuez Roberto Guzmán, y cambió, revocó, por pedido de la doctora Cecilia Armas, como fiscal subrogante de la Nación, subrogante del doctor Galo Chiriboga, en un escrito, ni siquiera hicieron audiencia, pese a que el sistema es oral, no hicieron audiencia, y lo único que hizo el doctor Enrique es revocar, y administrativamente terminó suspendiéndose el conjuez, y dejaron en impunidad el caso Manduriacu. ¿Acaso aquí no hay actos de omisión y de acción en todo lo que están haciendo? Entonces, no solamente está en la Asamblea, que el CAL y todo lo demás. El presidente de la Asamblea debe tomar posiciones claras. María Paula, yo creo que todos. Sí, María Paula, el expresidente Correa el día de ayer en la CNN decía que aquí se está judicializando la política y que están persiguiendo y que los funcionarios tienen miedo. Esto fue lo que dijo el presidente. Lo conozco toda una vida, hemos trabajado 10 años, codo a codo. No solo es una persona que no roba, no deja robar, y por eso uno se llena de enemigos, empezando Odebrecht, al cual expulsamos del Ecuador en 2008, incluso por aquello. Brasil me retiró su embajador. Pero si eso no fuera suficiente, revisa el proceso, Fernando. No hay absolutamente nada, es el libreto de Brasil, vienen los medios, juzgan en los titulares, no en los tribunales, quitan apoyo político, todo el mundo cree culpable a esa persona, y cuando se cometen las más grandes arbitrariedades en un supuesto juicio, nadie se moviliza, nadie defiende, tienen miedo de decir la verdad. Es el libreto de Brasil, lo que le pasó a Dilma, que ahora es inocente de todo, pero ya perdió la presidencia. América Latina, los medios de comunicación deben reaccionar frente a esto. No puede judicializarse la política, no se puede mandar preso a un hombre inocente, ya basta. Lo de Jorge Glán es una vulgar persecución política. No hay nada contra él que no sea ser sobrino de un tipo que probablemente cometió grandes irregularidades. Hasta el Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano hay corrupción. Para decir todo ha sido corrupto es una gran mentira. Pero de ahí no hay nadie de altos cuadros de Alianza País. Por eso quiere involucrar a la joven, porque él sí fue vicepresidente, está con licencia de Alianza País, para decir que Alianza País es un movimiento deshonesto, cuando somos gente trabajadora, de clase media, honesta, solo buscamos servir a los demás, servir a nuestra patria. Presidente, ¿usted mete las manos al fuego por el vicepresidente Glass? Sin lugar a dudas, las dos. Eso es una canallada, como dije en mi Twitter. Un hombre honesto ha perdido su libertad. Que tiemble el mundo, compañeros. María Paula, bueno, es una posición defendiendo a su vicepresidente también, pues, ¿no? Están judicializando, claro, a mí me sorprendió cuando dijo que los medios reaccionemos y que no nos amedrentemos, si con él no nos amedrentamos. 16 sábados que no nos insultan, tampoco es que estamos agradecidos, es nuestro derecho, ¿no?
¿Qué hacemos con estas declaraciones o están llevándonos a la superficialidad y no a la profundidad que nos plantea Ramiro Román y ustedes, ¿no? Varias reflexiones, Francisco. Primero, si es que el expresidente Correa cumpliría su palabra, pues hace años que ya tenía que dejar la presidencia. Yo todavía recuerdo cuando decía, si comprueban que no ha tenido título el señor Pedro Delgado, yo renuncio a la presidencia el otro día, ¿no? Y creo que esta ha sido como una estrategia que ya conocemos. Lo primero es, meto las manos, las dos manos, la cabeza, el cuello, renuncio, les entrego mi cargo, entregaría mi vida y todo mi patrimonio, y cuando ya las pruebas lo desbordan, nunca me di cuenta, una puñalada por la espalda, traición, me duele el corazón porque era un querido amigo. Yo creo que es ya un guión repetido, ¿no? Es esta idea de aguantar las cosas hasta el final, hasta que ya no dan más, y luego victimizarse, pero jamás asumir la responsabilidad, enfrentar la responsabilidad. Creo que también es la estrategia que hoy está repitiendo Jorge Glass. Aguantar las cosas hasta el final. No le he visto, nos veíamos solo en Navidad. Bueno, sí creo que nos mandamos unos mails sobre unos temas de vitaminas. Bueno, alguna cosa le reenvié. Luego resulta que habían 120 correos electrónicos de los más diversos temas y que el señor Rivera hasta hacía sugerencias sobre cómo resolver el tema del plagio en la tesis. Entonces, cuando ya la cosa no da más, entonces no sufran por mí y pongo todo en el lado de la víctima, ¿no? De victimizarse. Me parece que es la estrategia que ha usado durante años el expresidente Correa, es la estrategia que ha usado también Jorge Glass y que hoy está potenciando, y es a la que deberíamos estar preparados. Pero me parece que hay que hacer un esfuerzo inmenso por quitarle un poco este llamado a la emocionalidad y tratar de fijarnos en las cosas más objetivas. Cuando, por ejemplo, Rafael Correa dice no hay que judicializar la política, yo no puedo evitar una sonrisa. El informe de Amnistía Internacional sobre el Ecuador hace 2 años se titula «Para que nadie reclame nada». O sea, no es que aquí nosotros 4 estamos murmurando en contra de Rafael Correa. El informe de país de Amnistía Internacional era un reporte de cómo la decisión estatal, el comportamiento estatal era la criminalización a los disidentes. Nunca en el Ecuador, nunca se habían disuelto partidos políticos, sindicatos y organizaciones de sociedad civil. Eso es lo que hizo el expresidente Correa. Eso es judicializar la política. Judicializar la política es ponerle juicios a la Comisión Anticorrupción. La Comisión Anticorrupción fue sentenciada. Hay que acordarse de eso, ¿no? Luego perdonada gracias a la generosidad del corazón del señor Carlos Politz, ¿no? Pero la justicia ecuatoriana lo sentenció por decir lo que ahora resulta que sí era cierto. Judicialización de la política es lo que le hicieron a Mary Zamora, a los veedores del contrato de Fabricio Correa, a Calderón y a Zurita por escribir un libro en el que hablaban de algunas de las cosas que hoy siguen saliendo a la luz. Judicialización de la política también es usar los mecanismos administrativos a su alcance para expulsarle del país a Manuela Pic, por poner un ejemplo. O sea, judicialización de la política, tenemos tomos para escribir sobre cómo Correa judicializó la política y realmente sí hay que ser muy cara dura para sentarse a decir judicializaron la política, pero me parece que también eso es lo más interesante de lo que está sucediendo. A mí no deja de llamarme la atención también con sorpresa sobre la poca memoria que tienen. El abogado del vicepresidente Glass, la semana pasada en la audiencia en la que le dictaban medidas cautelares decía la prisión preventiva es excepcional. Y claro, yo ahí decía, bueno, era excepcional, pero ustedes también le reformaron en el 2011, si esa fue una de las preguntas de la consulta popular, para que la prisión preventiva no sea excepcional. Entonces también es muy gracioso cómo los argumentos, verlos usar los argumentos cuando presumen que están del otro lado, porque yo no creo que están del otro lado, no están del otro lado. Si todavía tienen un control muy fuerte de los jueces, de las autoridades, de una serie de herramientas, no son un ciudadano indefenso frente al Estado, no son.
Pero estos argumentos que esgrimen, y creo que también va a ser muy interesante en medio de la gran tarea que tenemos los ciudadanos, los políticos, las organizaciones, los medios, en la gran tarea que tenemos de desenredar esto para darle algún orden y no olvidarnos y que a cada uno se le distribuyan las responsabilidades. Yo, por ejemplo, creo que nos va a sentar muy bien hacer una lista de quienes han sido los mayores usuarios de la ley de comunicación y los que mandaban réplicas, los que le obligaban a cambiar las portadas de los periódicos, los que pedían sanciones para proteger su derecho a la honra, porque creo que van a ser muy parecidas la lista de los ofendidos en su honra, la lista de los denunciantes, con la lista de Odebrecht. Casi que van a ser unas listas que vamos a poder calcar, ¿no es cierto? Las obras con sobreprecios, las obras por las que están procesados y las obras por las que pidieron que se hagan cadenas, que se interrumpan los programas, que se vuelvan a publicar titulares y portadas. Que le enjuicien al periódico desde una sabatina. Exactamente. Y creo que vamos a poder encontrar un montón de coincidencias entre eso y las listas de Odebrecht y las listas de Petrochina y las investigaciones de todos los temas que siguen pendientes y descubrir ahí lo que yo empecé diciendo, cómo la estrategia ha sido esta de ser ellos los más bravos, de ser ellos los más ofendidos. O sea, los que más tenían que explicar, los que estaban bajo sospecha, eran los más ofendidos, los más resentidos, los que con más ferocidad atacaban al que se atrevía a señalarlo. Afortunadamente, las cosas están regresando de alguna manera a ponerse en orden y a mostrarnos quién es quién. Doctor Raz, entonces ahí uno diría lo de mañana, que podrían cambiarle la prisión preventiva al vicepresidente, considerando de que es el vicepresidente, no tiene funciones, le fueron retiradas, pero decirle vaya, espera en la casa del juzgamiento, ¿puede pasar eso? De poder podrían, sí, pero creo que va a ser muy difícil, y va a ser muy difícil por la coyuntura, por el ambiente político, por el clamor nacional, y además va a ser también muy difícil desde lo jurídico, porque esa misma Corte Nacional de Justicia en otros casos, en los casos de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, han dicho, no han variado las situaciones que se presentaron originalmente para que el fiscal pida la prisión preventiva. Y como no variaron esas situaciones, entonces no podemos hacer una sustitución de esas medidas cautelares. Y ahí les tienen con los brazaletes a Clever Jiménez y prófugo a Fernando Villavicencio. Bueno, ya no prófugo, pero por lo menos vigilado a tiempo completo. Entonces, si no han variado las situaciones que se presentaron para dictar la prisión preventiva del vicepresidente Glass entre el día lunes anterior y el próximo y mañana, que será viernes, pues entonces no hay razón jurídica tampoco para que ahí le sustituyan esas medidas cautelares. Más allá de que creo que el ambiente y la coyuntura no están para eso. Pero yo no quisiera dejar pasar algo que decía María Paula para darle un poco de continuidad. Ella hablaba de una lista de temas donde se judicializó la política. Y yo quiero referirme a otra lista, o citar algunos casos más, donde se politizó la justicia, donde se intervino directamente a la justicia. Porque no será intervención en la justicia, ¿acaso? Ese famoso y malhadado oficio que mandó el doctor Alexis Mera para que los jueces no fallen en contra del Estado en las acciones de protección. Pero sí, en cambio, cuando el presidente de la República fue a pedir una acción de protección en Guayaquil en contra de una decisión de un cuerpo colegiado de la Armada que no sancionó al capitán Ortega, ahí sí la jueza rápidamente le dio medidas cautelares y le dio la acción de protección. A él sí. ¿Eso no es politizar la justicia? ¿No es politizar la justicia, por ejemplo, la persecución a Fernando Villavicencio y a Clever Jiménez? ¿No es politizar la justicia, acaso, que los abogados vayan con un pendrive, los abogados de él, del presidente de la República, vayan con un pendrive? El Chucky Seven y lleven la sentencia en contra del caso del Universo. ¿No es politizar la justicia el caso del Gran Hermano? ¿No es politizar la justicia el caso de los casos de la Comisión Anticorrupción? Bueno, eso ya lo ha dicho María Paula. Pero fíjense ustedes, entonces, a ver, vamos a hablar de que ahora sí no hay que judicializar la política, cuando aquí se politizó la justicia de manera criminal. Porque ahí sí no se respetaron ni los derechos humanos, ni el bloque de constitucionalidad, y todo ese canto a la vida que se había puesto en Montecristi de las garantías del debido proceso, de la incorporación de los instrumentos internacionales, se la pasaron por la gorra, perdón que use esta expresión, pero me parece muy gráfica.
Entonces, por fin, creo que cuando escuchamos las palabras del expresidente de la República en la cadena CNN, todos aquí en el panel nos llamamos a esa sonrisa, que creo que es la misma que tiene la gente que nos está escuchando a través de estos micrófonos, porque por fin está pasando algo, que ese quizás es el mérito, uno de los méritos incipientes, pero mérito al fin del gobierno que está ahora en funciones, que es estamos por fin rehabilitando la razón. Lo que decía acá los panelistas anteriores, se está tratando de rehabilitar el sentido común, que aquí se perdió, porque nos acostumbramos al sabatinazo, donde se escuchaba cualquier cosa como estas de las que se está hablando ahora en la cadena CNN, y había un grupo de aplaudidores que empezaron a hacer pensar a una gran mayoría de la población que ese era el sentido común normal. Naturalizaron que así debían ser las cosas, porque el líder Amado así lo decía. Doctor Reyes, una perspectiva de este juicio al vicepresidente, ¿cómo ve usted? ¿Qué le pasa? Antes de esto quisiera hacer una aclaración. Obviamente, todas las personas tienen el derecho a ser considerados inocentes. Y legitimar esta arbitrariedad desde una ubicación política, sí, o sea, Fernando Villavicencio está enfrentando una prisión preventiva, cuya prisión preventiva es una pena anticipada. El vicepresidente igual, pero legitimar estas decisiones desde una posición política, ¿sí? Estaríamos cayendo en el mismo juego de la administración de justicia, es decir, con los mismos estándares violatorios de derechos humanos de los que tanto nos quejamos. Pero es que es la misma administración de justicia. Exactamente, entonces ni el vicepresidente de la República, ni Fernando Villavicencio, ni Clever Jiménez, ni nadie puede ser retenido arbitrariamente bajo una prisión preventiva. Eso como punto de partida. Segundo, obviamente se politizó la justicia. ¿Por qué? Veamos el caso del reportaje de la periodista Poleo, en donde salían un listado de los candidatos a jueces y cuyos estándares de valoración no eran pues los estándares académicos, los estándares de preparación, los méritos que tenían, sino que los estándares en base a cuál se decidía era pintar con el color rojo los supuestos, entre comillas, peligrosos, es decir, militante de tal partido político, contrario al gobierno, etcétera, peligroso. Y pintar con verde, claro, el amigo de tal, afín al gobierno, etcétera, etcétera, y este sí vale. ¿Sí? Desde ahí ya se comienza a politizar la justicia y desde ahí vemos nosotros los estándares de juzgamiento que hemos tenido, las denuncias que han puesto los jueces, que ahora sí se sienten con un poco más de libertad y donde que ellos se sientan seguros de que los que denuncian no van a ser los perseguidos. ¿Usted cree que estos jueces son capaces de decir vamos a ser jueces ahora sí? No vamos a esperar que nos digan algo el sábado o que nos llamen y diga como el doctor Mera dijo, yo llame a defender al Estado. Pues. No, o sea, hay que ser claros. La metida de mano de la justicia todavía existe. ¿Sí? La justicia no tenemos una justicia independiente. Mientras exista un control institucional ligado a fines políticos, no va a existir una independencia judicial. La metida de mano a la justicia se ha institucionalizado, llegando a tal punto de que los jueces, en algunos casos, ya no era necesario que reciban ni siquiera una llamada, sino solamente con saber que el juicio que ellos tienen a su cargo conlleva intereses gubernamentales, ellos ya sabían en qué manera decidir, sin llamada, sin nada, ¿en base a qué? Exacto, o sea, se adelantaban y decían, no, intereses del Estado, no, por error inexcusable me van a destituir, por lo tanto yo fallo en favor del Estado. Es decir, existe una institucionalización de la metida de mano a la justicia. Les voy a pedir para concluir este diálogo y comprometerles además porque les vamos a pedir hacer un análisis de las preguntas de la consulta, una primera apreciación de lo que ha sido esta convocatoria a la consulta y qué debemos esperar en esta última ronda. Bueno, presidente Lenín Moreno, veo que dentro de las preguntas a realizar se ha tomado puntos que planteó la Comisión Anticorrupción. Exacto, Ramiro, sí están ahí. Sí, se ha planteado. En el aspecto de corrupción, en el planteamiento del Consejo de Participación, esto es sumamente claro. Lo que sí creo que en la pregunta sobre la corrupción tenía que hablarse de devolución de dineros. O sea, esa parte no se está aceptando, veo por el presidente, pero en todo caso yo creo que tenemos que los ecuatorianos no olvidar que todo el que se llevó el dinero tiene que devolverlo.
Ese es el punto de fondo. Por otra parte, también yo creo que, y hago un comentario, en la Amazonía, cuando hubo algún acto del Consejo de la Judicatura, el presidente Lenín Moreno dijo que apoyaba al doctor Yal como presidente del Consejo. Le dijo, ¿no? Por supuesto. Entonces, a mí me preocupa esas cosas. Ya. Yo creo que el presidente Lenin debe desmarcarse de muchas personas que están a su lado. No doy nombres y apellidos en este momento. Creo que tiene que desmarcarse de muchas personas que están a su lado en varias funciones del Estado. La Comisión Anticorrupción, no yo, muchos de mis compañeros lo han ido diciendo, hasta públicamente por qué. Ahí está Jorge Rodríguez, el doctor Julio César Trujillo, en algún momento habló el doctor Simón Espinosa, lo ha hecho Germán Rodas, etcétera. O sea, hemos sido varios miembros de la comisión que hemos dicho por qué tiene que dejar de lado a muchas personas. En todo caso, yo creo sinceramente que esta situación de hablar de fondo de cambio de autoridades, como dijo Stalin Raza, es cierto, les va a dar un tiempo de vida o de prueba, digo yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos? 6 meses y aquí vamos a ver qué van a hacer ustedes en ese tiempo. Si hay buen comportamiento, capaz que se queda. El buen comportamiento. ¿Cuál sería el buen comportamiento? Pero el buen comportamiento se hace de inicio. Yo creo que cuando uno está en una función no tiene que estar esperando que le hablen las orejas o le digan, oiga, ¿por qué no hace? Yo creo que los funcionarios están allí para hacer función, pues estar en los cargos para responder, porque nos representan a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, en esa parte yo sí llamo la atención, los órganos de control, ustedes ven, no han cumplido, y aquí también está la Procuraduría, las superintendencias. Ahora veo que el procurador aparece ya en los juicios, sentándose en las audiencias y tratando de aplicar el artículo 6 del Código Orgánico de la Procuraduría. Sí, ahora ya acusa. Pero yo quiero que comenzar, y hablemos solo de lo de Brecht, hablemos de San Francisco. ¿Qué pasó con la Procuraduría? ¿Sí? Entonces, o sea, que usted encuentra que la consulta sí tiene una puerta ahí. Tiene una puerta. Yo creo que sí, yo creo que los ecuatorianos, y ha dicho el presidente que va a hacer las consultas que sean necesarias. Pero yo sí creo sinceramente también que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos una obligación frente a nosotros mismos. Yo respeto el criterio de las asambleístas que veo que hasta ahora gritan, porque algunas gritan y dicen, no, es que no podemos aceptar que se enjuicie al vicepresidente, es inocente. De acuerdo, sigan siendo inocentes, defiéndase. Pero yo sí creo que todos en el Ecuador estamos claros de que hay actos de corrupción y que esos actos de corrupción se tienen que terminar en los juicios con todas las personas, como dice el presidente, con independencia, que espero que sean independientes en todo momento. Y por otra parte, terminar nada más, perdón, Francisco, para terminar. Mire, Francisco, hay algo que los ecuatorianos y ecuatorianas no debemos olvidar. Los que se vive todos los días para nuestras familias. Se han hecho violaciones de derechos humanos, nos han quitado el dinero de educación, de salud, de cómo construir casas, cómo tener vivienda, cómo tener mejores carreteras. Toda la vida fue una mentira o nos trataron gritando. Ya tenemos carreteras. Ya tenemos tal cosa, ya tenemos. Eso es mentira, estamos endeudados. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que hacer conciencia de eso. El derecho penal va a solucionar con la cárcel o haciendo recuperaciones, pero el derecho penal no cobra. Por eso yo siempre digo que el procurador tiene que hacer su trabajo. El procurador es el abogado del Estado, pues, ¿qué va a hacer frente a todas las cosas que están aquí? No solamente presentar acusación en un solo tema. Estamos hablando de una cantidad de cosas. Se me va el tiempo. Eso es lo que yo llamo la atención a todos. María Gracias, Paula, Francisco. no, gracias a usted. María Paula, una apreciación a esto. ¿Estamos en el camino? ¿Sí estamos con estas preguntas? ¿Faltaron? Claro, algunos dirán, si el propio presidente dice que han sido más de 1000.
Muy cortito, Francisco, Por favor, que, gracias, que María te Paula. veo Sí. ahí sufriendo por el tiempo y a todos nuestros colegas. Pero yo creo que hay dos formas de mirar el tema de la consulta. En relación con nuestras más altas expectativas o en relación con la realidad y con el pasado del que venimos. En relación con nuestras más altas expectativas, la consulta se queda corta, pues porque tenemos una lista inmensa, queremos que se vayan todos. Entonces ya cuando ya se van todos los órganos de control, digo, bueno, a mí me falta la unidad de análisis financiero, pues ¿qué habrá hecho? Y así podemos seguir con una lista inmensa, o podemos decir, y me falta la metida de manos en la justicia y la ley de comunicación, y creo que podemos hacer ese ejercicio, y en ese ejercicio estaríamos todos frustrados porque tenemos una lista larguísima. Pero creo que también podemos ver la consulta desde donde veníamos. Hace unos meses nos parecía imposible enmendar una buena parte de estas cosas. Nos parecía imposible pensar en el vicepresidente de la República preso, cuando todos los dedos lo señalaban a él. Cuando todos los dedos lo señalaban a él, ganó la elección. Y hoy día está preso. El expresidente Correa decía acuerdo entre privados, y hoy día hay procesados 9 exministros. Hace 1 año y medio nos cogían presos en el arbolito porque fuimos a chillar ahí en una impotencia terrible porque aprobaban la reelección indefinida. Y hoy tenemos la oportunidad de votar y decir lo que opinamos sobre eso. El Consejo de Participación Ciudadana ponía y sacaba a los compinches en una relación endogámica con los otros poderes. Y hoy tenemos la oportunidad de votar para que se vayan. Yo creo que en comparación con lo que tenemos, la consulta popular es una gran oportunidad y yo estoy dispuesta a votar por el sí, a hacer campaña, a defenderla, aunque no cumpla las más altas de nuestras expectativas. Creo que ahí hay un camino que seguir y, por supuesto, hay mucho por hacer, hay todo por hacer y habrá que seguir discutiéndolo y peleándolo, pero creo que la consulta es un gran paso adelante. Stalin, desde lo jurídico, ¿cubre esto también al Consejo de la Judicatura en la pregunta de lo que va a ser este nuevo, que sería el Consejo de Participación Ciudadana? No, también lo pone a prueba. ¿No? Igual, como usted ha dicho que nos va a invitar para tratar de esto a fondo, lo voy a desarrollar ahí, pero lo que sí quiero anticipar es que yo, por el contrario, soy escéptico. A mí me queda debiendo, que tengo algunas visiones críticas de las preguntas, pero principalmente de los anexos de la consulta. Pienso que el capital político y la ocasión que tiene el presidente de la República en este momento es única y creo que se la está pasando, se la está rifando porque no la ha incluido temas que son relevantes. Pero para concluir, yo no quisiera finalizar sin dejar algo por ahí para que en algún momento se siga debatiendo también. Y es el tema de si la posición del vicepresidente Glass es igual a la posición de Fernando Villavicencio o de Cleber Jiménez. Y claramente no es igual. O sea, las garantías no se pueden aplicar por igual a los dos casos, por una razón fundamental, porque las garantías se hicieron para proteger a los débiles. Las garantías se hicieron para hacer un frente de protección a los indefensos. Además, frente a la maquinaria poderosa del poder con el aparato penal. Pero no es el caso de quienes han tenido todo el aparato del Estado a su servicio y lo han utilizado para cometer delitos. Ahí hay una diferencia importante y bien importante, no es lo mismo. Así es. Doctor Reyes, con usted concluimos. ¿Cómo ha mirado el tema de la consulta? De la consulta, desde lo positivo, veo que existen las preguntas que más nos interesaban a la ciudadanía. Es decir, el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, la prohibición de ejercer funciones públicas a funcionarios sentenciados por delitos de corrupción, que esto, ojo, no hay que tomarlo como una pena perpetua, sino como más como un modo de educación social al funcionario público. Y en determinados casos, ¿no? Tampoco se puede aplicar en casos... Eso habrá que legislarlo antes, porque si no podríamos caer otra vez en 10 años de estos y anulados todos los opositores. Sí, o sea, vemos que las preguntas de interés van y están. Ahora, resulta que, para terminar, este impedimento de juicio político al señor Yalc es otra patada en las orejas por parte de los legisladores de Alianza País, porque eso más enerva el fervor de la ciudadanía al discurso de que se vayan todos. Entonces... Eso es. Yo quiero agradecer a la doctora María Paula Romo, al doctor Ricardo Reyes, al doctor Ramiro Román y al doctor Stalin Raza. Muchas gracias por compartir su pensamiento y sus reflexiones. Nos estamos encontrando el día de mañana.
Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación.